buenas tardes. En Más Novedades Yucatán, el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos una gran visita esta tarde. Yo me refiero a Lourdes Mendoza. Déjeme, por favor, platicarle de esta gran periodista que ya lleva más de 2 décadas de trayectoria profesional. Ella actualmente se encuentra en diversos medios como ADN 40, está en Vértigo, El Financiero, se encuentra con Pascal Beltrán, entre algunos otros. Y realmente nos ha dejado muy buenas historias en sus columnas, en todo lo que escribe a lo largo de toda la República Mexicana. Libros también, autora de algunos libros y por supuesto que me refiero a la periodista Lourdes Mendoza. Lourdes, bienvenida. Muchísimas gracias, fue un honor estar contigo y con todo tu auditorio. Y gracias a Novedades, esta gran casa, por abrirme una vez más las puertas. No, Lourdes, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya te presenté un poquito, pero por supuesto que queremos saber un poco más de ti, desde tus inicios, cómo comienza esta pasión por la comunicación, desde que esto realmente inicia para ti. ¿Cómo es? Increíblemente yo no quería dedicarme al mundo, bueno, no quería trabajar, yo quería ser mamá, ama de casa, tener muchos hijos y estar en la cocina. Y bueno, como dicen, uno piensa y la vida dispone por nosotros. Y finalmente comencé a trabajar en el medio financiero, de ahí son mis orígenes. Trabajé en casa de bolsas, hice todos los cursos para poder ser operador del mercado de derivados, para poder hacer el curso también para ser promotor en las casas de bolsa. Y de ahí poco a poco fui saltando hasta que de repente me invitaron en Televisa. Tenían en 1997, imagínate hace cuántos años, tenían un proyecto que se llamaba Conexión Financiera, y en esta Conexión Financiera lo que querían hacer era la competencia de CNBC. Y era, así como CNBC era el líder de todo el tema y sigue siendo el líder en temas financieros, ellos querían hacerlo, era un experimento entre México, Argentina, lo querían hacer también en España y me está faltando España y me está faltando otro país. Y entonces, pues de ahí empecé en este mundo de lo que es las noticias, las finanzas, la economía. Y yo venía muy feliz, pero muy feliz. O sea, yo venía del medio financiero, entonces la entendía muy bien. Empecé a ser la primera mujer en reportear desde el piso de remates todos los días. Entonces desde ahí me veías y tuve una gran suerte, y vas a estar de acuerdo conmigo. No hay periodista que no tenga suerte. Si no tienes suerte, no eres periodista. Y entonces, a mí en esos entonces me eligieron para estar en el piso de remates, ¿no? Reporteando cómo que pasaba con la bolsa. ¿Y qué crees? Que empieza 1997 la crisis del mercado asiático. Y es la primera crisis que nos enseña que el mundo ya estaba globalizado. Antes habías tenido crisis de el efecto tequila, que era la crisis mexicana, habíamos tenido el efecto samba, que era de Brasil, pero esta crisis del dragón fue la primera que nos enseñó que el mundo ya era globalizado, que lo que pasaba en Asia, pasaba en Europa, y de Europa venía para América y nos pasaba a todos por igual. Y entonces en ese momento empecé a crecer en Televisa, no nada más en no nada más en Conexión Financiera, sino en todos los canales de Televisa. Entonces me veías en Eco, me veías en los noticieros de la mañana, me veías en los noticieros de la tarde, en los noticieros de la noche. Entonces así pude trabajar, imagínate, con Guillermo Ortega, con Abraham Sabludovsky, que bueno, ha sido uno de mis mejores maestros de vida. Trabajé con el teacher López Dóriga. Entonces fue un aprendizaje espectacular en un mundo en donde empezamos a entender que no nada más éramos globalizados, sino que en México en particular dejamos de ver la bolsa como un tema de ricos, para entender que la bolsa lo que te responde es lo que estaba previendo los mercados para México, ¿no? Los inversionistas. Y entonces que si la bolsa subía o bajaba, tenía que ver con las expectativas a futuro. Y entonces fue un momento también maravilloso en donde me toca. Imagínense ya hace cuántos años tengo yo trabajando en esto. La bolsa deja de operar de viva voz. Y entonces se vuelve electrónica. Y obviamente, pues nadie queríamos, ni los operadores, ni yo, nadie estábamos dispuestos a dejar nuestros puestos de trabajo. Pero claro, la modernidad se vino, ¿no? Nos llegó. Y por más que hicimos berrinche,
Pues no. Y entonces en 1999 se da el último campanazo de la bolsa, ya nos hacen las operaciones de viva voz. Entonces imagínate, estos son mis inicios. O sea, fue lo mejor que me pudo pasar de este mundo. Y de ahí entré al periódico, al Reforma, haciendo los negocios deportivos. Y un día me habla Lázaro Ríos, el director general, y me dijo, ya no quiero que hagas esto. No, ¿y ahora qué quieres que haga? Quiero que hagas, por favor, una columna de sociales. ¿Pero cómo? Si yo vengo de precio-valor en libros, épita, o sea, yo sé el mundo financiero, no sociales. Conoces a todo mundo y lo que yo quiero que tú hagas es que vayas demostrando qué pasa en la vida socialité de nuestro país. Y la exhibas, y que si ves a un empresario comiendo con un político, pues empieces a ver qué están haciendo y por qué están haciendo. Y yo le decía, pero Lázaro, yo no entiendo. Y déjame decirte que durante 1 año y medio, creo que fue mi peor época de trabajar. No sabía cómo escribirla, no sabía cómo hacerlo. Hoy, claro, ya dame un nombre o 2 nombres y ya puedo hacer unas crónicas espectaculares. Pero ¿cómo haz de cuenta? ¿Cómo aprendí de eso? Le hablé a la viuda del duque de Otranto. Primero conseguí el libro del duque de Otranto, que se llama Las 300 familias y algo más, que son las familias de abolengo del país, y entonces me lo aprendí y aprendí quién era quién y demás. Luego también, Claro, de la ensalada Popov. así es, que le escribía a Agustín Barrios Gómez. Entonces tuve la oportunidad, imagínate nada más, de hablarle a su viuda y decirle, ¿me prestas por favor las columnas de tu marido? Y entonces me las prestó, pero lo que nosotros hoy usamos en esto son unas carpetas de las gordotas, así que, o sea, que abrías y eran o en papel mantequilla o en papel maché. Entonces, con él empecé a estudiarlo, cómo escribía, cómo decía y fueron de mis grandes maestros, ahora sí que de los vivos y no tan vivos, pero como siempre he dicho, leer siempre ayuda. Así es como empecé y conseguí unas revistas en una librería que vendía, valga la redundancia, libros pero muy viejos, junto a donde está Galloso en la Ciudad de México, no el Galloso original. Y entonces conseguí unas revistas que se llamaban Social, de 1950, de 1970, y entonces así es como me fui curtiendo para empezar a escribir de sociales. Y si me dices, creo que es lo mejor que me ha pasado, porque te vuelves experta en observar. Entonces, al principio no me metía con la industria privada o con los empresarios. Es más fácil con los políticos. Y entonces iba a los eventos y los veía. Quién llegaba temprano, quién llegaba tarde, quién llegaba con guaruras, quién decía buenos días, quién decía buenas. Todo eso te enseña a ver quién es el personaje, ¿no? En la esencia que tú decías del periodismo, en esta parte humana. Y entonces empecé a hacer, la crónica se me empezó a dar como un gran relato, la verdad, nunca me costó nada de trabajo y así fui creciendo y de repente, pues, Lázaro Ríos me regresa a mis orígenes, que es economía y finanzas, empiezo a escribir también de economía y finanzas y pues de ahí para el real, ¿verdad? Y luego empecé sociales, economía, finanzas y política y pues hoy, como ya decías, pues estoy en el financiero. Estoy en ADN 40, estoy en Expansión Política, hago los viernes los perfiles del personaje de la semana, que normalmente pues son perfiles, ¿no? Del escándalo, como el gobernador de San Luis Potosí, que qué tal que dijo, a mí me gusta ver correr la sangre y cómo chinga la prensa, ¿no? Duro, sí. Duro, y más en el contexto de polarización que hoy tenemos. Entonces, pues como bien dices, pues ya tengo muchos años rodando en este mundo del periodismo. Lourdes, increíble, ¿no? Esta historia de la Bolsa Mexicana de Valores ahora en todo este tema. Pero, déjame, sí es una pasión que tengo. ¿Sabías tú? Si yo te dijera, pastelería, ¿en qué piensas? ¿Pastel? Si yo te dijera, mujeres. ¿Vestidos? ¿Diablitos? ¿Rojo? Bueno, pues déjenme decirles, nada más rápidamente para que vean este mundo que es espectacular. ¿Sabías tú que la precursora de la bolsa fue la viuda de Yenan, una mujer, en un mundo totalmente de hombres? Total, sí. Que el primer establecimiento de la Bolsa Mexicana de Valores estuvo en la trastienda
de la viuda de Yenán y que era su trastienda una pastelería. Wow. Y Diablitos, porque no hace mucho, digo, para nosotros era hace ayer, para ti a lo mejor hace muchos más ayeres, pero por ahí de los años 80, la gente todavía en los Diablitos llevabas a liquidar tus operaciones físicamente. Llevabas las acciones en tus Diablitos y pasaba de tiro por viaje que a la gente o se tropezaban o iban. Claro. Había una tienda que era elegantísima en aquellos entonces en la Ciudad de México, en el centro, y tenía unas dependientas muy guapas. Y entonces todos los mensajeros o los propios operadores iban viéndolas y se les caían todas las acciones. Wow. Entonces, exacto, eso es la bolsa. Las mujeres siempre hemos estado atrás de todo lo que hoy tenemos en la vida. Qué increíble historia, Lourdes. Y bueno, igual mencionado sobre el tema de las columnas, de las crónicas, pasando ya un poquito a este tema, digamos que tus columnas igual me tomé la libertad de leerlas. Muchas felicidades, están increíbles. Y pues bueno, dando datos, cifras duras, datos concisos, siempre te llevan como a reflexionar. Entonces, Lourdes Mendoza tiene como algún secreto o alguna fórmula detrás de esa escritura tan increíble. Te agradezco el cumplido. El secreto yo creo que no nada más mío, de cualquier periodista es siempre tener toda la información documentada. Y como dirían las abuelitas, tener los pelos de la burra en la mano. Eso es yo creo que uno de los grandes secretos del periodismo, así como jamás, pase lo que pase, decir quién fue tu fuente, eso nunca lo puedes hacer. Y entender que el periodismo hoy en día, que la gente cree que traes un celular y eso es hacer periodismo, eso no es hacer periodismo. El periodismo es 24/7, es uno de los mejores oficios, pero también es muy matado. Y también hoy en día te matan por ser periodista. Exacto. Nunca habíamos tenido tanto riesgo siendo periodistas como hoy tenemos en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no son datos que yo diga, son datos de la ONG de artículo 19, ¿no? Exacto, sí. Y bueno, ya entrando entonces en materia de este tema, bueno, los pongo en contexto también de Lourdes Mendoza, una famosa fotografía del 2021. 2021. Del 2021, en un restaurante elegante en las Lomas de Chapultepec, que bueno, ya nos platicará ella un poquito, y yo solo voy a decir pato laqueado, ¿no? Que estaba el exdirector de Pemex, por supuesto, Emilio Lozoya, y usted entra, toma esta fotografía que se hace tan viral, digo, unas investigaciones anteriores, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo usted llegó ahí? Cuéntenos esta historia también. El 19 de agosto del 2020, estaba yo en la tarde, cambiándome de casa, y de repente me empezaron a llegar muchos mensajes a mi celular y se acababa de filtrar la denuncia de Emilio Lozoya Austin, en donde pues aparecíamos, déjame decírtelo de esta manera, como una banda de delincuentes, en donde éramos 17 personas, 16 eran hombres, la única mujer era yo, la única periodista era yo, todos acusados por miles de millones de pesos y yo por una bolsa. Todos éramos una bola de corruptos y en todos los medios, a lo largo y ancho del país, nos trataron como si fuéramos unos corruptos, unos delincuentes, por los solos dichos de Emilio Lozoya Austin. Entonces, cuando pasa esto, pues yo me quedo helada, inmediatamente salgo a redes a decir, esto es mentira, me está difamando, lo voy a demandar, y no voy a parar hasta las últimas consecuencias. Y creo que lo he cumplido a cabalidad. Y entonces, no nada más hice la denuncia en redes, que eso también es muy importante decirle a la gente. Hoy en día ya parece ser que las redes se volvieron los lugares en donde hacer denuncias. No, las denuncias se hacen en el Poder Judicial. ¿Es cansado? Sí. Parece que sí. Es imposible, sí. Pero nuestra chamba es hacer las cosas bien y si queremos que el país cambie y la situación cambie, tenemos que hacer las cosas desde otra manera. Entonces, no nada más lo hice en redes, lo hice por la vía judicial, me tardé muchísimo tiempo y antes de poder tener la primera sentencia a mi favor, uno de mis amigos, Javier Lozano, quien había sido el secretario del Trabajo en la época del presidente Calderón, me habla y me dice, querida, esto está pasando en tiempo real. Entonces veo la primera foto y me quedo helada y digo, ¿pero cómo? Entonces subo un tuit que dice que pues, era evidente que Emilio Lozoya tenía un pacto de impunidad. Y en eso
otra vez, no hay periodista que no tenga suerte. Pues me agarro el coche, estaba a 8 minutos, estaba muy cerquita del restaurante del Junán. Y entonces iba temblando, me iba a encontrar pues con mi victimario. Una persona que me había convertido en una corrupta, una persona que me había, porque por sus dichos, sin mostrar una sola prueba, me habían hecho trending topic, toda mi vida había cambiado, me corrieron de W Radio por sus dichos. Después de unos miedos de que nos fueran a sacar una orden de aprehensión a todos, y entonces todo el mundo me decía, no hay manera que te vayan a sacar una orden de aprehensión. Y yo decía, ¿por qué no? Porque eres prensa. Aquí no importa la prensa, aquí no importa la presunción de inocencia, aquí no importa absolutamente nada. Y si no me creen, pregúntenle a los científicos del CONACYT. Y entonces, cada vez que le daban más plazo a Emilio Lozoya para presentar pruebas, pues te entraba más el miedo de en cualquier momento nos van a sacar una orden de aprehensión diciendo pues que somos delincuencia organizada o por cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces, ese día que me dice Javier, me levanto, estaba en casa de una de mis comadres, me levanto y no les digo a nadie a dónde voy. Eran 8 adultos y yo. Y nada más digo, ahorita tengo que irme, ahorita vengo. Me salí, iba corriendo porque tenía mucho miedo que se fuera, que hubiera visto mi tweet y que ya no lo encontrara. Y además como prensa también tienes tú que estar viendo las cosas, ¿no? Lo tienes que documentar. Entonces llegué, todavía era plena pandemia, entré con el tapabocas, un restaurante al que normalmente voy. Tú entras y está aquí la chava que te recibe, la de la recepción, no había nadie. Entonces me meto y está todo el salón a tu mano izquierda. Entonces llego y lo plancho. Y llega una de las señoritas que me conoce perfecto. Entonces me dice, ¿con quién viene? Con Emilio Lozoya. Y la veo que me dice que está buscando, ¿no? Llega el Capi Osorio y me dice, buenas tardes, ¿con quién viene? Con Lozoya. Me está esperando. ¿Por qué contesté eso? No tengo la menor idea. Claro. Así. Y yo entonces le digo, pero no está aquí. Y en eso veo que hay una nueva parte, que es donde la terraza, porque estábamos en época de coronavirus. Y entonces le digo, pero no está aquí, está allá. Y me dice, pues sí. Pero me dice, pues sí, como diciendo, pues si no está aquí, pues está allá. Entro. Todo es macrosegundos. Dije, voy a grabar. Y dije, no, mejor no grabo, porque si grabo, alguien como yo va a decir, y esta señora porque está grabando. Entonces dije, no, mejor con la cámara. Puse la cámara, entré, se abrieron las puertas y estaba ahí, hermano izquierdo. De espaldas. No sabemos si estaba de espaldas porque no quería que lo vieran. Y lo que te dice la gente es que hasta que no sepas cómo llegó, si él llegó al último o no sabemos. Pero él estaba de espaldas, llegué, le tomé 4 fotografías. En la segunda fotografía se dieron cuenta. Doris Beckman, que estaba junto a él, grita, ¡ay, no! Y yo nada más le dije, no estás arraigado, traes brazalete. Él se voltea y le grita al mesero, ¡camarero! Porque te acuerdas que lo habían agarrado en España. Entonces yo creo que se sentía todavía en España. Y yo antes de que me corrieran o que me invitaran a sentarme con él, pues decidí mejor irme. Iba temblando. Salgo y le escribo a mi abogado y le digo, ya tengo las fotos, ¿qué hago? Necesitamos que tengan fecha y hora. Ok, yo no soy millennial, estoy lejísimos de la edad de los millennials. Pues screenshot. Y en eso de repente me meto a redes. No es cierto, ahí todavía no. Entonces voy de regreso a casa de mi comadre porque tenía mucho miedo, porque no sabes qué te puede pasar. Iba temblando, dije, irme sola a mi casa, así no, mejor me regreso a casa de mi comadre. Y en el camino le escribo a Javier y le dije, oye, ya tengo las fotos, ya tengo todo. Le dije, pero no sé qué escribir, estoy muy nerviosa, no sé, ¿me ayuda? Sí. Y entonces ahí ya escribimos el tuit que decía eso. Con esto queda probado que hay un pacto de impunidad entre la Fiscalía y Emilio Lozoya, no sé qué, y subo las fotos. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que en la 4T, una vez más hacen escarnio de mí. El primero, Genaro Villamil, escribe y me dice, esa foto es vieja. ¿Cómo que vieja? Entonces le escribo, Genaro, fui personalmente a tomarla. Y de ahí empezaron otra vez a atacarme a mí de que yo no había, aquí no, el problema no era si yo había ido a tomar o no la foto, si él supuestamente, ¿no?, implicado,
de toda la corrupción, el ícono de la corrupción del gobierno de Peña Nieto, estaba viendo como mi rey en, ¿no? Supuestamente una administración en donde no iba a haber ni corrupción ni impunidad. Entonces empiezo a ver todo ese aborigen, ya no me quedan más que, o sea, medio me defendí, pero nada más empezó a compartir. Y si me preguntas, ¿tenía idea qué iba a pasar con esa fotografía? Jamás. O sea, te estaría mintiendo. Sí. No había manera. Sí te puedo decir, dejé de respirar 2 días completos, o sea, de ese sábado en la noche hasta el lunes, que fue la mañanera, no sabía cómo me iban a presentar en la mañanera. Si iban a decir, aquí la corrupta, que quería matar a mi niño héroe, ¿Qué pudo ser? y Igual. que podía ser, Claro. y pues no. Finalmente ese día el presidente dijo, si bien no fue inmoral, si bien no fue ilegal, sí fue inmoral, y le dieron todavía 30 días más. Pues bueno, a esperar. Y el 3 de noviembre del 2021, yo cumplía 50 años. Cumplí 50 años. Me iba a Nueva York con mi hija de vacaciones, porque además tuvo la gran idea, ¿verdad?, de decir que no nada más me habían dado una bolsa, sino que además cuando yo recibí la bolsa, había dicho que necesitaba las colegiaturas de mi hija. Como yo ya lo he demostrado, tengo más de 25 años trabajando, mi hija iba en maternal, no tengo una hija viviendo en Suiza, y yo iba cada 8 días, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, ese día, dice la Fiscalía, Pemex y la UIF, pedimos la prisión para Lozoya, porque se nos puede, después de ver las fotos, por las fotos estamos pidiendo la prisión preventiva para Lozoya. Fueron unas horas de una angustia y de un miedo nunca antes vivido. Y me vas a decir por qué. Porque si no se la daban, para él era mi culpa que pidieran que se fuera a la cárcel. No que él es un criminal, y que además era un criminal, confeso. Era por mi culpa. Y ese día que yo le saco la foto, está su mamá arraigada. Su hermana sigue huida hasta el día de hoy. Su esposa tiene orden de aprehensión. No le importó y estaba echando tacos de pato en el Junán. Eso te habla, pues, de una persona que no está con los pies muy bien puestos sobre la tierra. Si no le importa a su familia, ¿tú crees que le voy a importar yo? En lo absoluto. Entonces sí tuve mucho miedo. Pero bueno, finalmente la justicia ese día llegó y se quedó en la cárcel. Ahí fue la primera vez que cambió la percepción de mí. Cuando sale la denuncia el 19 de agosto del 2020, yo era una delincuente igual que los otros 16. Cuando le saco la foto, fue tal el fenómeno mediático que la propia foto se vuelve la noticia. Sí. No era yo, no era mi historia, era la foto y de cómo este señor había estado ahí y lo que traía atrás de impunidad con la fiscalía. El 3 de noviembre, que lo meten a la cárcel, es cuando yo limpio mi cara y entonces ya todo el mundo se empezó a fijar de mí, de que yo hice todo por defenderme, para defenderme a mí y a mi hija. Yo evidentemente, como te dije al principio, yo inmediatamente que salió la denuncia, dije que me estaban difamando, que lo iba a demandar, lo demandé y al poquito tiempo me gané, hasta el siguiente año, pero gané la primera instancia. ¿Qué sucedió? Que el señor tuvo a bien decir que me habían regalado una bolsa entre 2013 y 2014. Pero la primera mentira es que decía que Luis Videgaray le había dicho, cuando lleguen las maletas de dinero, levantas una bolsa a Lourdes. El dinero de Odebrecht no llegó en maletas. El dinero de Odebrecht está en las cuentas de Emilio Lozoya. Estamos hablando del escándalo de corrupción más importante de los últimos tiempos, de una petrolera brasileña, constructora, ¿no? Que el 2 veces expresidente de Perú, Alan García, se suicidó por este escándalo, ¿no? Entonces, no llegó en maletas, llegó en sus cuentas y sigue en sus cuentas. Entonces, esa es la primera mentira. De ahí que Luis Videgaray le dijo, ve y cómprale una bolsa a Lourdes. Y este señor dice que me fueron a comprar una bolsa en Chanel de entre 4 y 5 mil dólares en Chanel de Polanco. Que no existía. Sí. Y no existía. Claro. Entonces, cuando vienen las épocas de
de mostrar las pruebas de mi denuncia, pues me tengo que convertir también en investigadora. Y así descubrí, 2013, 2014, Chanel estaba cerrado. Fue así de, ¿cómo? Imagínate tú que tengas que demostrar algo que no sucedió. Claro. ¿Cómo lo haces? Es materialmente imposible, pero hay veces que Dios, y cuando tienes suerte, pues no te suelta. Entonces, pues para no hacerles el cuento largo, empecé y ¿sabes quién me ayudó? Xóchitl Gálvez. Esa señora que estudió para ingeniera y que le entiende muy bien a las redes sociales y a todas esas cosas, o sea, primero le hablé a una de mis amigas que había sido de Relaciones Públicas, de Chanel, y me dijo, 2011, yo entré a trabajar en Chanel en el 2011, me dijo Lourdes, y ya no existía la tienda. ¿Cómo? Y entonces empecé así con amigas y entonces ya fui dando con todo. Entonces le hablo a Mancera. Fuiste jefe de gobierno, tú debes de tener, y me dice, no tengo. Me dijo, pero ¿sabes qué? En la delegación Víctor Romo te pueden dar las licencias, las copias de las licencias. No, pues no me las va a dar Víctor Romo, no, ¿qué hacemos? Xóchitl Gálvez tiene toda la memoria fotográfica de cuando remodelamos Mazarik. Entonces le hablo, senadora, ayúdame por favor. ¿Tienes tiempo? Sí. Métete a Google Earth. No, le dije, a ver, no soy millennial, yo sé escribir, no soy millennial, ¿no? Por favor, tú ayúdame. Me fue llevando. Y entonces en Google Earth tú pones la dirección, Mazarik 450, pones los años y así vas sacando las fotos y ahí es como demuestro que no existía. Claro. Si no existía la tienda, luego entonces nunca me entregaron la bolsa, luego entonces nunca yo pedí la colegiatura de mi hija. Por supuesto. Y entonces esa es la primera denuncia que le gano, ya le gané 2 instancias, estamos en la tercera porque se niega a acatar las sentencias y tengo otra denuncia también que le presenté el año pasado porque el 3 de enero del 2022 la fiscalía lo acusó solo a él y a su familia de ser los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht. Entonces lo que él hizo con esa denuncia fue falsedad en declaraciones. Esa es un tema penal, más o menos son de 6 a 8 años el castigo. Esa, pues ahí vamos, lenta, pero pues ahí vamos. Pero está. Claro. No, Lourdes, pues de verdad que yo creo que esta es una de las vivencias pues más fuertes que quizás has tenido, nos has platicado el tema de los miedos y justamente ahí va la siguiente pregunta, que es obviamente hubo como un antes y un después, no únicamente en tu vida personal, sino también como en tu manera de escribir, en tu forma de escribir las columnas. ¿Cómo definirías que estas vivencias o esta parte que te tocó, que fue de mucha valentía realmente, ir, tomar la fotografía, publicarla, pues cambió? ¿Cómo fue ese antes y ese después en tu trabajo, en tus escritos, en tus columnas y en tu vida? Mira, creo que la forma de escribir es una particularidad que tengo de hacerlo muy fluido y que no tiene que ver con lo duro o no de la información. Claro. Simplemente te lo hago más fácil, pero todo está documentado y todo tiene fotos. Yo creo que un poquito lo que ellos buscaban a la hora de meterme en esa denuncia, que es una de las preguntas que debes de tener, es querían quitarme mi credibilidad. ¿Por qué querían quitarme mi credibilidad? Porque yo había estado constantemente sacando toda la información de Emilio Lozoya, demostrando que era el icono de la corrupción claro. del gobierno de Peña Nieto, y que cuando lo trajeron aquí a México, a ver, este es el gobierno de la austeridad, lo trajiste en avión privado, o sea, mandaste un avión de México a España y lo trajiste, claro. O sea, pagamos la gasolina, no lo subiste en un avión de línea esposado y lo trajiste a México. ¿No te acuerdas que cuando aterrizó nos mandaron a todos los reporteros a Reclusorio Norte y el señor se había ido al hospital, a uno de los más caros de México, porque venía malito, venía, ¿te acuerdas? Con agruras y un poco, tenía anemia. Y nadie lo volvió a ver. Y cuando se presenta en la primera audiencia con el juez le dice a la fiscalía, ¿qué medida precautoria cautelar le van a pedir? Y le dijeron brazalete. Y el juez así, si ya se les escapó, pero el juez no podía decir nada más se le salían los ojos, brazalete, y la fiscalía, sí, brazalete. Para que esta mentira sobreviviera, tenías que tenerlo contento. Él sabía que estaba mintiendo. Hasta el día de hoy no ha presentado una sola prueba de todos sus dichos, por eso sigue en la cárcel. Claro.
Entonces, es increíble lo que vimos, lo que sucedió y qué era lo que querían con esto. No nada más era la bandera de la corrupción y la impunidad, sino además que el presidente no tuviera que cumplir con la reforma energética. ¿Por qué? Porque entonces, como nosotros tenemos el Tratado de Libre Comercio, con eso tú llegabas y decías, como esto se hizo con Cochupo, no lo puedo cumplir, y ya es otra manera. Ya no es que estás tú con tus ideas, invalidando algo que te comprometiste en el Tratado de Libre Comercio. Eso era lo que había detrás. ¿Qué sí me cambió? ¿De qué escribo? No el cómo, sino de qué. Okay. Empezar a visibilizar el debido proceso. Hoy, por lo menos en la mente de muchos mexicanos, hay el debido proceso. Antes eso no existía en nuestras mentes. Hoy sí, como decía yo en el caso cuando hablaba de Rosario Robles, yo no estoy defendiendo a Rosario Robles, ni la acuso. Yo no soy ni su abogado, ni su fiscal, ni el juez para decidir si es culpable o no. Pero lo que a esa señora le hicieron fue violarle el debido proceso. Ella se presenta por un delito que no ameritaba la prisión preventiva y la metieron a la cárcel. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Eso es lo que me fue cambiando el chip. No las formas, pero sí empezar a ver y empezar a decirle a la gente que las palabras cuentan y que hay que tener mucho cuidado, y eso no nada más es como periodista, como ser humano. ¿Cómo nos referimos a las personas? Porque todo el mundo decía, y vuelvo a utilizar a lo mejor el caso de Rosario Robles, esa ratera. Pero esa señora está acusada de omisión, no de haberse robado el dinero. Y en cambio, yo sí he documentado en todas mis columnas, en una serie que le puse, El Comesolo, que su oficial mayor, Emilio Cebadúa, sí se robó la lana, pero además no nada más se lo documenté. Él, cuando va y rinde su declaración en la fiscalía, dice, bueno, sí me llevé una lanita. Nadie lo ha tocado. Nadie ha hecho absolutamente nada en contra de Emilio Ceba. Entonces, cuando va, esas son las pequeñas cosas o grandes cosas que van cambiando. Y que entendí que yo tengo una voz y que si tengo esa voz debo de utilizarla porque eso es el periodismo, poner la luz donde están, pero ya no nada más es en los casos grandes de corrupción o en los temas, sino también en la sociedad. Voltear a ver a la sociedad y prestarle la voz de la gente que la necesita. Por supuesto, y hablando justo de esa voz, hay muchas mujeres periodistas que obviamente te admiran un montón, te admiramos un montón, yes. Y entonces están iniciando con esta carrera y de pronto esa voz que tú dices, pues se calla o se apaga justamente por el miedo, ¿no? De, bueno, ¿qué me va a pasar? Como ese miedo que usted tuvo. Entonces, ¿qué ocurre o qué consejo la profesionista y la persona Lourdes Mendoza le daría a estas mujeres y también a los hombres que están iniciando el periodismo y que realmente quieren cambiar el país, pero uy, qué miedo? Es que el periodismo es el mejor de los oficios, lo vuelvo a repetir, pero es 24/7. O sea, esto no es un juego y el periodista se tiene que respetar a sí mismo de la misma manera que respetas la noticia, y tienes que tener muy en claro, cuando tú sacas una noticia y alguien gana, alguien pierde. Y si alguien te da una noticia o te da un chisme, ¿no? Oye, ¿por qué no investigas esto si son empresarios? ¿No? Claro, seguramente se están peleando una licitación. Y entonces, a lo mejor el que va en segundo lugar quiere tirar al del primer lugar. ¿No? Cuando alguien gana, el otro pierde. Pero entonces lo que tienes que hacer es honrar tu chamba, que es documentar absolutamente todo lo que estás diciendo. Y con eso se te acaba el miedo. Y el periodismo se nace con las entrañas. ¿Quieren ser periodistas? No les va a dar miedo, o sea, sí te da miedo y sí andas entre azul y buenas noches, pero las satisfacciones que tienes, yo logré sacar, déjame ponerlo de esta manera, porque se oye muy feo. Logré visibilizar a una mujer que después de 7 años y medio estar en la cárcel, me tardé hasta los 9 años, 2 meses, pero salió de prisión. Eso es, no hay, o sea, algo bueno ya hice en la vida. Sí. Y eso vale la pena. ¿Y saben de qué era? Una mujer que la acusaron de ser el chivo, más bien, esta mujer fue el chivo expiatorio del Solid Gold, de un table dance. Ella nada más era una trabajadora administrativa. Primero la metieron por trata.
Pues ella trabajaba en el administrativo, no era la de trata. Luego la acusaron por delincuencia organizada. Para delincuencia organizada necesitas al menos 3 y solo estaba ella en la cárcel. Después de 9 años, 2 meses, logramos que saliera. Ese día ha sido de los mejores días que tengo en mi vida. Vale todo lo que he vivido. Increíble, increíble, y lo vuelvo a definir, ¿no? El tema de la valentía. Al inicio de la entrevista platicábamos que actualmente, pues en este gobierno, lamentablemente, pues también las cifras hacia los periodistas, pues siguen aumentando, ¿no? Que no son cuidados, que de pronto pues revelan alguna verdad y pasan cosas. Entonces, conforme o respecto a este tema, Lourdes Mendoza, ¿qué podría decir? Que creo que la sociedad es la que nos está fallando, y lo puedo decir de esta manera porque de repente ya oyes a la gente que te dice, no, yo ya no veo noticias, es que como todo es malo, ¿para qué las veo? No han entendido que la libertad es uno de los fundamentos de los derechos humanos, ¿no? O sea, de los derechos humanos más preciados que tenemos, que es la libertad. La libertad de expresión entra dentro de eso. Si no tenemos una prensa libre, no tenemos democracias. Solo en las democracias existen los periodistas libres y la prensa libre. Entonces, si no existe eso, ¿dónde creen que vamos a terminar viviendo? Eso es importantísimo. No podemos ser nada más ciudadanos del ahí se va. Hay que ser muchos más responsables y corresponsables de lo que está pasando en nuestro país. Y déjame decírtelo de esta manera. Hoy me tocó en la mañana estar en el Congreso del 50+1, y estaba escuchando a Mauricio Vila, el gobernador, en donde hablaba del tema, obviamente, de las mujeres, pues era el 50+1, y estaba, obviamente, la diputada Ceci Patrón, y lo que estaban diciendo ellos era que Mauricio no nada más elevó el tema de las mujeres a crear una secretaría de mujeres, sino que sí le metió lana, pues si no, ¿para qué? Entonces que aumentó el presupuesto en un 122%, pero de repente le dijo a la chava que lleva el tema, oye, y por cierto, hay una señora, ¿no? En un círculo violeta o morado de estos que tienen, que acaban de abrir aquí en Mérida, y decía que una tía había rescatado a sus sobrinas de su abuela con 3 y 5 años, porque las estaba vendiendo. Imagínense ser periodistas y que tú cubras eso, sí, y que tú ayudes a mejorar al país, y que eso es ser ciudadanos mucho más, no sé si puedo decirles valientes, pero sí más corresponsables de lo que nos está sucediendo. Por supuesto. Y bueno, platicando ya de usted, de Lourdes Mendoza, porque ya conocimos a la escritora, a la periodista, a la profesional. Ya conociste todo, ya te conté todo lo mío. Esta gran historia que comienza en la Bolsa de Mexicana de Valores. Pero bueno, ahora ya conociéndola usted como persona, ¿cómo podría definirse Lourdes Mendoza? Porque es un trabajo de 24/7 ser periodista. Entonces tengo a mi hija, tengo a mi familia, ¿cómo hago esto? Como lo hacemos todas las mujeres. Todas las mujeres tenemos muchas chambas. Déjenme decirles una cosa. Le he pedido 18 veces que no me hable de usted, pero me sigue hablando de usted, lo cual implica que sí, ya me veo bastante más mayor de lo que yo quisiera. Pero, a ver, no es un trabajo muy diferente al que hacen todas las mujeres todos los días. Todas las mujeres salimos a trabajar, todas las mujeres tenemos hijos, o sea, son muchos los roles que las mujeres hacemos. A diferencia de muchas mujeres, lo que sí yo te puedo decir, amo mi trabajo. Doy gracias a Dios todos los días de a lo que me dedico y cómo me dedico. Oye, ¿es difícil? Sí, pero es difícil ser mujer en este país, en donde asesinan todos los días a 11 mujeres por simplemente el hecho de ser mujeres. Entonces, ¿quién tiene más riesgo? Bueno, sí, se ha incrementado un poquito la cuota de riesgo de ser periodista independiente en este momento, sí, pero vale la pena. Vale la pena todos los días levantarte, dar noticias, poner la luz donde se tiene que ver, vale la pena. Si no están dispuestos a eso, a trabajar, una de las cosas que sí veo de diferencia entre mi generación y la generación como la tuya, es que los millennials ahora te ponen peros. No, pues es domingo, ¿cómo voy a ir a trabajar en domingo? Y tengo 5 horas. ¿No? Las extras de comida. Nosotros no. Nosotros todos los días levantamos la mano de yo quiero trabajar. Y si no te toman en cuenta para ir a cubrir una manifestación, lo que sea,
te ardes y te enojas. Y eso es la diferencia de los periodistas anteriores a los de hoy y que creen que de verdad con tener un teléfono y sacar una foto, con eso ya le hiciste. Y no, el periodismo va mucho más allá. Hay que leer, pero hay que leer para todo en la vida, ¿no? Pero sí es un trabajo mucho más documentado el que tienes que hacer que el de todos los... Y si me dices, como mujer, ¿cómo le hago? Ay, pues lo hago con una sonrisa enorme, la verdad, ¿para qué te lo miento? Pero te digo, lo hago como cualquier mujer. Perfecto. Y ahora, por ejemplo, porque yo sé que la comunicación, el tema del periodismo te apasiona muchísimo, porque lo veo, lo noto, todo lo que has logrado, lo que has hecho. Y comenzaste con el tema de finanzas, yo sé, pero si no existiera la comunicación o si Lourdes no hubiese elegido ser comunicadora, ¿qué sería? Mamá. Mamá, totalmente. Yo creo que estaría en mi casa si cocinando hubiera podido, o sea, cocinar sí me gusta muchísimo y creo que es de las cosas más bonitas que puedes demostrarle al de junto que la quieres, invitándolo a comer a tu casa, pero no nada más es haciéndole la comida, sino poniendo la mesa, buscando que todo tenga una armonía y que haya las flores que tienen que haber y demás. Creo que eso es una de los grandes deleites. La historia, leer historia me fascina y entonces yo siempre he dicho que si yo no tuviera problemas de dinero, ¿no? O sea, en esta utopía que pudiéramos tener, tendría una pared enorme y entonces todo lo que he leído de historia lo iría poniendo para ir creando este timeline de la historia, pero saber dónde va todo, ¿no? Mientras pasó en Europa esto, nosotros nos pasaba esto y demás. Esa es otra de mis grandes pasiones. Y si me dijeras, ¿qué quisieras hacer después de o acompañado? Eso, convertirme en un gran alumno de historia del arte y de historia universal. Increíble, qué bonita respuesta. Y bueno, ya que estás en Yucatán, igual hay que preguntar. ¡Bomba! Bomba, ¿cuál es la comida favorita de Lourdes Mendoza, de Yucatán? Ah, no, claro, la cochinita. La cochinita. Obvio, sí, bueno, me puede fascinar. Perfecto. Y bueno, ahora si te parece, vamos a pasar una dinámica en donde te voy a decir unas palabras o una sola palabra y tú me respondes lo primero que se te venga a la mente. Ok. Ok. México. Mi pasión. Emilio Lozoya. Mi verdugo. Yucatán. Un paraíso. Periodismo. Mi vida. Comunicación. Necesaria siempre. Lourdes, muchas gracias por haber estado con nosotros en tu casa Más Novedades Yucatán. ¿Algo más que desees agregar? No, al contrario, gracias a ustedes. Siempre ha sido un placer. He tenido la oportunidad de que me abran las puertas cada vez que he necesitado ayuda en esta historia que todavía no termina, ¿no? Y no me queda más que decirles gracias. Han sido unos grandes compañeros y que eso es importantísimo. Cuentan las historias que solos no llegamos a ningún lado. Y decían que las mujeres y los ríos en algo se parecen, y entonces, en las aguas, que las mujeres y las aguas en algo se parecen. Entonces decían que cuando se juntan, pues nadie los detiene, ¿no? Se van con todo. Y yo digo que así deberíamos de ser como mexicanos, juntarnos y dejar ya atrás la polarización y para adelante. Una cosa es tener diferentes visiones de a quién quieres que te gobierne, pero otra cosa, el país es otra historia. Como dijiste, México, mariachis, Chile, eso somos nosotros, ¿no? Y una historia, y un folclore, y un gourmet, y un todo. Entonces, ojalá nos diéramos todos la mano. Muchas gracias, Lourdes. Gracias a ustedes. Gran periodista, gran mujer en Más Novedades Yucatán, por supuesto. Nuevamente, muchas gracias por visitarnos el día de hoy.